Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo les va, hermanos? Muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues una vez más en esta mañana agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes un mensaje muy interesante. Y bueno, déjenme decirles, hermanos, que en este mes se cumplen 507 años de lo que fue la Reforma Luterana eh, allá por Alemania. Y bueno, en este mes se cumplen, por eso, debido a esa razón, en las próximas semanas se va a estar hablando respecto a este tema, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este mensaje que tiene que ver con esto, tendremos que ir al contexto histórico para ver cómo es que surge este movimiento en Europa llamado la Reforma Luteriana que inicia Martín Lutero, valga la redundancia. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulo, vamos a este contexto. Después de la venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, empieza el periodo de la iglesia, hermanos. Allí se funda lo que es ya la iglesia cristiana y se le conoce también como la era de la gracia o la sexta dispensación. Y bueno, pues a esta iglesia se le persigue de manera implacable, ¿verdad? Por los judíos. ¿Se acuerda uno de los que perseguía a la iglesia? ¿Quién era? Saulo de Tarso, ¿verdad? Él era uno de los que los perseguía y los encarcelaba y los llevaba pues ahí presos, dice que hasta arrastrando los sacaba. Pero además déjeme decirle que además de los judíos era el imperio romano y emperadores como Nerón, como Trajano, como Marcos, como Aurelio, Aureliano, Valeriano, Diocleciano, Vespasiano y Constantino. Todos estos persiguieron a la iglesia cristiana de manera cruel y los quemaban, los ahorcaban, los crucificaban, los torturaban y los enviaban al Coliseo romano donde eran destrozados por las fieras salvajes. Y bueno, Constantino es el último de estos emperadores, quien dice que durante una campaña militar, dice que vio una señal en el cielo, ¿verdad?, en forma de una cruz, y entonces él lo toma como un llamado divino y un mensaje que decía, con este signo vencerás. Entonces este emperador lo toma como algo divino y entonces en el año 325 después de Cristo, este hombre une a la iglesia y el Estado y de ahí es lo que nace como la iglesia católica. Pero además la pone como una religión oficial en todo el imperio romano. Y de allí, bueno, pues inicia ya la época de los papados. Vemos que el primer papa, Gregorio IV, este hombre prohíbe la lectura de la Biblia. Nadie podía leer la Biblia cerrada. Algunos se le conocen como la era del oscurantismo en la Edad Media. Entonces, este hombre redacta una nueva Biblia, pero además de eso, le agregan muchas cosas más. Ya a esta Biblia le agregan lo que era el uso del agua bendita, la misa por los muertos, la toma de la hostia, el celibato, que los sacerdotes no se podían casar, ¿verdad? Tenían que permanecer así, etcétera, etcétera, todo este tipo de que eran de doctrinas ya de hombre. Y entonces, de esta manera, pues lo que resaltaba realmente era la venta de indulgencias, o sea, emitían certificados por la salvación por un hombre que se llamaba Johannes Tetzel. Este daba la venta de indulgencias, ¿verdad? Y traía un cofre por su mano y recorría toda Alemania y les decía, en el momento que caiga un chelín en el cofre, ¡ting!, en ese momento tus pecados son perdonados y tu alma será sacada del purgatorio y la de tus familiares. Qué tremenda, ¿verdad? Lo que estaba diciendo que la iglesia salva. Ante esta declaración se levanta Martín Lutero, que era un monje de la orden de los agustinos. Él era maestro en teología en la Universidad de Wittenberg y escribe sus 95 famosas tesis y las clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, ahí. Y bueno, ante esto,
pues él decía en sus tesis que la salvación era por fe en Jesús y por el arrepentimiento de pecados. De acuerdo a Romanos 1:17 que él había leído, ¿verdad? Y donde dice que el justo, ¿qué le pasa al justo por la fe? Que por la fe vivirá, ¿verdad? Y dice Martín Lutero que cuando él leyó esto, dice que vio como si las puertas del cielo se abrieran, porque ya no era por obra, sino era por gracia y por fe. Amén. Y bueno, pues entonces, ante estas declaraciones también que hace este Martín Lutero, entonces, pues es llamado, ¿verdad?, por el papado, y entonces le dicen que se retracte de lo que ha escrito. Le dicen, Martín, tienes que retractarte de lo que has escrito. Y entonces lo llevan a juicio. Y ya una vez que está allí, ya en ese proceso, de un lado hay cardenales, del otro también, y al frente está el Papa en medio de todos ellos. Martín Lutero llega con una Biblia y le dice, aquí está la Biblia. Si alguno de todos los que están aquí me demuestran con lo contrario que lo que yo he escrito no es cierto, entonces yo me arrepiento y entonces me detracto. Y bueno, pues lo que pasa es que de los que estaban ahí ninguno se levantó porque no conocían la Biblia, hermanos. Nadie conocía la Biblia. Por el contrario, lo condenan a muerte. Y entonces, pues unos príncipes alemanes lo guardan, lo esconden, y allí, bajo ese resguardo, él traduce la Biblia del griego al alemán y la imprime. Después, más adelante, en 1569, ¿verdad? Diodoro Reina es el que escribe la Biblia de la que sale la Biblia del oso, ¿se acuerdan? Una Biblia que tiene, bueno, esa es la que imprimen. Y en 1602 ya la llaman la Reina Valera, que es la que usamos. Estas fueron usadas por los protestantes porque la iglesia prohibía que no las podían leer nadie ni nada, y menos estas. Entonces, de allí es donde nace el nacimiento protestante o el movimiento de Martín Lutero a nivel mundial. Obviamente la iglesia está prohibiendo estas enseñanzas, ¿verdad? Para esto ya hay más de 400,000 protestantes en Europa. El Vaticano, al ver esto, entonces levanta un ejército de la orden de los jesuitas y manda, ¿verdad?, a exterminar este movimiento a cargo de un hombre que se llama Ignacio de Loyola. La Iglesia Católica lo usa y a veces lo pone atrás de las puertas y todo eso, nada más como referencia. Bueno, ante esta nueva persecución, entonces algunos empiezan a salir de Europa y yendo hacia Estados Unidos. Y el primer grupo llega en 1607, llega a Virginia. Más adelante, en Rhode Island, en 1639, llega otro grupo. Y un tercer grupo en 1681. Ya allí este grupo establecido en Estados Unidos a lo largo de los años y con las bases bíblicas, ellos fundan lo que es la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Muy interesante. Entonces, también las universidades que son prestigiosas en todo el mundo, como lo es Yale, Harvard y Princeton, fueron fundadas ya por pastores evangélicos o protestantes. Y de allí, pues ya salen misioneros como David Livingstone, como Hudson Taylor y Guillermo Kerr. Bueno, hermanos, todo esto que les he narrado es como surge lo que es el movimiento de la Reforma Luterana, ¿verdad? Que en este mes se celebra, en 31 de octubre para ser exactos, se recuerda este movimiento con los 5 principios que son 5 conjuntos teológicos llamados como las 5 solas. Una que es solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, que es el tema que vamos a ver en esta mañana. Bueno, entonces no tengo un texto base, vamos a estar viendo varios. Así es que tenga su lista, tenga su Biblia lista. Tenemos 4 puntos para ello. Aquí tengo una lámina que puse, ¿verdad? Esto que viene aquí es en latín, Soli Deo Gloria, que significa solo a Dios sea la gloria. Entonces, aquí vemos una persona, ¿verdad?, con las manos levantadas y pues dándole gloria a Dios, como lo hacemos en la iglesia
o cuando estás orando, ¿verdad? Que tú dices, Señor, gloria a ti por esto que me pasó o por esto que hice, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer punto, pero antes le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y vamos a orar para poner esto en manos de Dios. Amén, hermanos. Bueno. Oh Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta mañana, Padre bendito, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de podernos reunir, Señor, y toda la iglesia junta, reunida, Señor, congregada con solo el propósito de bendecirte, de alabarte, de glorificarte, Señor, porque solo tú eres el único digno. Señor, te bendecimos en esta mañana, Dios, y te pedimos, Señor, que nos permitas entender, Señor, que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, y todo lo que has hecho, Señor, es para tu gloria. Te damos las gracias por ello, en el nombre santísimo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la iglesia dice, muy bien. Entonces vamos a ver nuestra primera lámina. ¿Me quieres cambiar? El primer punto que vamos a tener es, la gloria le pertenece a Dios, y vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 42:8. Acompáñenme ahí, por favor, vamos a ir viendo algunos pasajes, de manera que podamos entender qué es lo que dice la Biblia. Hay muchos pasajes, hay muchas referencias. Yo he escogido solo algunas que me parecen que son importantes. ¿Ya tenemos el pasaje? ¿Sí? Muy bien. Léalo conmigo. Dice Isaías 42:8, perdón. Dice, yo, Jehová, ¿qué? Este es mi nombre, y a otro ni mi alabanza a esculturas. Te voy a leer otra versión que dice, yo soy Yahvé, ese es mi nombre. No voy a dar mi gloria a otro, ni voy a permitir que adoren a los ídolos en lugar de adorarme a mí. Perdón. Muy bien. Entonces, la palabra gloria, hermanos, tiene varios significados y dependiendo de su contexto es lo que se puede interpretar. Aquí en este caso, gloria significa honor y alabanza. En el griego es muy importante ver también esta traducción que significa resplandor o esplendor. ¿Se acuerda cuando Saulo persigue a la iglesia? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Va camino, se cae y dice que vio ¿qué? Un resplandor, así una luz intensa, ¿verdad? Que lo dejó ciego y después va a que le quiten unas escamas. Bueno, allí eso solo para dar como referencia de lo que es el resplandor. Bueno, respecto a este tema, hermanos, y estas frases que estamos viendo aquí, que la gloria le pertenece a Dios, muchas personas famosas en diferentes eventos deportivos o diferentes espectáculos musicales usan esta frase a manera de resaltar que todo lo que ellos están haciendo es para gloria de Dios, y usan esa frase. Yo he visto, por ejemplo, en el fútbol que alguien mete gol, ¿verdad? Y se sacan la playera. En algunos que son cristianos dicen gloria a Dios, pero he visto otros que sacan una imagen de un santo. Y precisamente eso es lo que Dios no quiere, que la gloria no sea para alguien, sino para quién es la gloria, hermanos. Para Dios exclusivamente, ¿verdad? Bueno, y es el caso de esta persona que está aquí. ¿Algunos lo conocen? ¿Sí? Es un reggaetonero puertorriqueño que se llama, ¿cómo? Daddy Yankee, ¿verdad? Yo no lo conocía, pero mi esposa me enseñó un video para mostrarme que él estaba dándole gloria a Dios en sus conciertos. Por cierto, es muy interesante y pues de aquí saqué esta toma. Es muy espectacular en sus eventos porque él pone allí, ¿verdad? Cristo viene o hace luces y todo, haciendo todo de resaltar el nombre de Dios. Entonces, este hombre, antes de conocer a Jesucristo, él dice que tenía mucho dinero, que tenía muchas posesiones, muchos lujos, ¿verdad? Pero dice que todo eso no le llenaba un hueco que él tenía en su corazón. Y dice que después se convierte a Cristo, hay alguien que le predica de Jesús, lo acepta, y entonces dice, y en ese momento es cuando mi corazón fue cubierto por Cristo. Y les dice allí en un concierto, ¿verdad? Les dice, a ver a mis seguidores en las redes sociales y todo en el TikTok, todo esto, ya no me sigan a mí, sigan primero a Jesús y luego a mí, dice él, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice, ¿por qué le sirve al hombre de tener tanto dinero si al final pierde su alma, verdad? Y eso, hermanos, es algo que tenemos que tener en cuenta de cómo darle la gloria a Dios como lo hace este varón. Pero también hay en eventos deportivos, como les decía, ¿verdad?
Por ejemplo, hay una norteamericana que se llama Sydney McLaughlin, es estadounidense. Ella rompió el récord mundial en la carrera de metros, 400 metros con valla, y gana el primer lugar, se gana la medalla. Y cuando ella termina, pues ahí van los de los noticiarios a entrevistarla y le dicen que cómo se sintió, cómo le fue, qué pensó y todo esto. Entonces ella dice, bueno, la verdad es que yo nunca pensé llegar a esto, pero todo lo puedo en Cristo Jesús, dice ella. Una frase que también es alusión a darle la gloria a quién, hermanos, a Dios, ¿verdad? Y es lo correcto, a ponerlo en primer lugar, darle su lugar a Dios. Y bueno, esto es simplemente algo que ellos hacen. Entonces, este versículo de Isaías que estamos leyendo, dice, ¿verdad? Se presenta como Jehová, que es el nombre personal de Dios. Dios tiene muchos nombres, hermanos, porque un solo nombre no bastaría para mostrar todos los atributos que Dios tiene, y entonces se presenta de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, Jehová es la traducción al español de Yahweh, que es en el hebreo, que significa yo soy el que soy. ¿Se acuerdan de esta frase dónde aparece? Con Moisés, ¿verdad? Cuando dice, oye, ¿quién le digo? Pues tú dile que yo soy el que soy, te envía, le dice. Bueno, eso es para tener esa relación. Entonces, hermanos, también es muy importante ver que dice que la gloria y la alabanza le pertenecen a Él y que no la va a dar a ninguna escultura ni nada, ¿verdad? Algún ídolo. Entonces, aquí tendríamos que analizar en esta mañana, los que estamos aquí, ¿verdad? Nuestras áreas, ¿cómo estamos en ese sentido? A lo mejor tú vas a decir, bueno, es que yo ya no adoro imágenes, ni me hinco, ni nada de eso, ¿verdad? Ni le doy honra. Pero lo que pasa es que hoy, estará de acuerdo conmigo, que hoy existen ídolos modernos, podemos llamarlo de esa manera, si me lo permite. Y está en primer lugar, pues el celular, ¿verdad? El celular te acompaña hasta al baño, te lo llevas ahí, te duermes con él y todo, ¿verdad? Pero también hay series de televisión en las que te metes, esas largas que le llaman maratoneos, y híjole, se quedó bien, y ahí voy, y al otro día estás puntual allí viendo las novelas y todo ese tipo de cosas que nos distraen, ¿verdad? Pasar más tiempo también en el trabajo, a veces haces de él un ídolo el deporte. Y hay otra persona que conocí también, que iba al gimnasio, ¿verdad? Y empezó a ir primero 2 horas, luego ya iba 3, luego ya iba diario, ¿verdad? Y entonces iba metiendo poco a poco en el gimnasio, y entonces se empezaba a sacar fotos con las poses aquí, y que tomaba la forma del abdomen y que las piernas, un montón de fotos que sacaba, las exhibía, allí ya era más entrenamiento. Después ya empezó a participar en concursos, ¿verdad? Y entonces, poco a poco, sin darse cuenta, ya estaba idolatrando a su cuerpo. Por eso les digo que aunque la gente ya no se arrodilla en imágenes para adorarles, ahora levanta altares para uno mismo y para lo que tú haces, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle, hermano, que yo no estoy, perdón, en contra de aquellos que ganan un trofeo por un deporte, de aquellos personas que muy disciplinadas, entrenamiento y todo, obtienen una presea, un reconocimiento, trofeo, lo que sea, ¿verdad? Sino que a veces es la actitud que tienen de falta de humildad para reconocer que todo viene de Dios y es por Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto, hermanos, es porque a veces nos enfocamos mucho en lo que hacemos y estamos descuidando nuestra relación con Dios, porque la verdad, hermano, es que al hombre le gusta la gloria. Al hombre le gusta que lo alaben, le gustan los reflectores, los aplausos, vente por aquí, la alfombra roja y no sé qué, todo eso. Y entonces, pues eso, la verdad, hermanos, es algo que nos distrae. Y nosotros estamos para adorarle a quién, hermanos. A Dios es la gloria. Y Juan 4:23, que dice que es el tiempo de qué, cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores, ¿qué? ¿A quién? ¿En qué? En espíritu y en verdad. Entonces hay que adorar a Dios, hermanos, a Dios, no a nadie más. Él es el único que merece el honor y la gloria en todo lo que hacemos. Y entonces, por eso el Salmo 115:1 dice, no a nosotros, se lo estoy citando, no lo busque, yo se lo leo. Dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad, dice
dice este salmo. Qué interesante, el mismo salmista reconoce eso. Entonces, hermanos, mire, Dios sí requiere de hombres, pero que le amen a Él de manera voluntaria y que le adoren, ¿verdad? ¿Por qué le amamos a Él? Porque dice la Biblia que Él nos amó, ¿qué? Nos amó primero, ¿verdad? Él fue el que fue a la cruz y demostró su amor ahí. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros, que lo conocemos, es darle gloria a su santo nombre, que sea nuestra prioridad, ¿verdad? Que sea la palabra, que cuando te levantes le des gloria a Dios porque te dio un nuevo día. Esos amaneceres que ves allí, Señor, gracias porque hoy me permitiste ver un nuevo día. ¿Cuántos no amanecen, hermanos, o no? ¿Verdad? Entonces, hay que darle el reconocimiento a Dios. El salmista, ¿verdad? Dice, por tu misericordia. Recordamos que esta palabra pues obviamente es el favor no merecido de Dios. Porque Dios dice, mira, por tu pecado te mereces la muerte, pero en mi misericordia no te doy lo que mereces, porque nos ha perdonado, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente tenemos que darle la gloria a Dios en una manera de agradecimiento en nuestro corazón por lo que Él hizo. Dice Dios, y no es por tus méritos, es por Cristo, por los méritos que hizo mi Hijo. Así es que no te glories. No es por lo que tú hayas hecho, no te equivoques. Entonces, porque Dios, hermanos, es el único que merece, por su amor, porque nos provee, porque nos cuida, porque nos guarda. Amén. Entonces, si somos perdonados por su gran misericordia, sin merecerlo, entonces, hermanos, ¿cómo no darle la gloria a Dios? ¿Verdad? Gloria, honor y honra a Él, al único que la merece, a Dios, a Jesucristo. Pues solo a Dios es la gloria. De manera, hermanos, que nosotros como sus hijos tenemos que reconocer que las metas alcanzadas, que tu título, que tu maestría, que tu especialidad, que tu carrera comercial, tu ascenso en el trabajo, ¿verdad? En el deporte, lo que llegues a ganar, tiene que ser ¿para quién? Para la gloria de Dios, ¿verdad? El no hacerlo, de alguna sería como trata de quitarle algo a Dios, que le pertenece solo a Él. ¿A quién le pertenece? A Dios. La gloria sea a Él, el único de recibirla. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a pasar a un segundo punto. Y aquí tenemos una imagen muy padre, a mí la verdad me gusta. ¿Cómo se le llaman a estas? Y no es en todo el mundo, hay en ciertas partes, ¿verdad? Entonces, nuestro segundo punto es, toda la creación es ¿para qué? Para su gloria. Acompáñenme a Romanos capítulo 11, versículo 36. Aquí faltó el 6 ahí, bueno, la cita es esa. Entonces, cuando la tengan, dígame amén para continuar con nuestro estudio de esta mañana. ¿Ya lo tenemos? Bueno. Dice así la palabra del Señor, porque de Él y por Él y para Él, muy importante cada palabra, importante, son todas las cosas, a Él vuelve a repetir, sea que la gloria por los siglos, amén. Bueno, pues este pasaje nos deja ver que existe un creador. No es una evolución como nos han enseñado en las escuelas, universidades, etcétera, que el Big Bang y todo eso, que es bien complicado, la verdad, ¿verdad? Todo esto de la evolución, sino que nos enseña que es obra de Dios, es obra de un creador, es obra de alguien. Y la Biblia dice que lo hizo Dios. Este pasaje así lo revela con juntos otros. Es decir, que todas las cosas que existen vienen de Dios, por Él, de manera que todo es para su gloria. Él es el Génesis, Él es el que crea todo. Toda la gloria le pertenece a Él, hermanos. Y Colosenses 1, 15 y 16, que ya vimos en otros meses atrás, vimos toda la predicación, ¿verdad? Todo este libro tan lindo. En ese mismo contexto, en igual que en el que hemos leído, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, pues este pasaje también nos muestra a Dios como creador, de manera que a Él le corresponde el título como creador por arriba de todos, porque Él creó el universo y todo fue creado por Él y para Él.
Aquí tenemos que tener con mucho cuidado, porque cuando dice que es el primogénito, esto no quiere decir que Jesús haya sido el primero en la creación, porque si Él fuera creado, entonces ya no es Dios. ¿Está de acuerdo? Y entraría en el grupo de las cosas que Él creó, diría aquí la Biblia. Lo que significa esto, hermanos, en el griego esta palabra significa, es prototoco y significa el primero antes de todo. De manera que Jesús no fue creado, sino reina, que es distinto. Él es el Señor de toda la creación, es antes de todo. Antes de todo Él ya existía. Por eso dice Juan 1, 1 Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿qué pasó? Nada de qué, de lo que ha hecho fue hecho. Entonces tiene razón los demás versículos que hemos visto, ¿verdad? En cuanto a que Dios es el creador y es antes que todo. Amén, hermanos. Bueno, habiendo esto dicho, me regreso a Colosenses, que dice que Él creó todas las cosas que están en los cielos, ¿verdad? ¿Cuántas aves hay en los cielos que conocemos? Los loros, los pájaros, las águilas, los pelícanos, los buitres, todo lo que vuela, dice que fueron hechos por Él. Así también en la tierra, ¿verdad? Animales terrestres, reptiles, como dice Génesis, según su género y su especie. De manera que abarca lo que son los carnívoros, herbívoros, hasta los insectos, etcétera, etcétera. Y los que no podemos ver también, porque dice invisibles y visibles, también esos fueron creados por Dios. Entonces, también dice que hay de tronos y potestades. Esto de alguna manera es en un ámbito espiritual, hermanos. Existen seres también con alta jerarquía, con potestades, como dice Pablo en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni contra qué, ni contra sangre, ¿verdad? Sino con potestades y gobernadores de las tinieblas, dice, ¿verdad? Lo que nos dice que hay una lucha que no es contra carne ni contra sangre, no es contra el vecino, contra tu suegra, contra aquella que no te cae bien, ¿verdad? Entonces son seres espirituales. De manera que también esos son incluidos en la creación, como lo afirma Pablo. Y bueno, hermanos, la verdad es que la creación de Dios es hermosa, por donde quiera que la veas. Aquí no me dejará mentir mi hermana Claudia y mi hermano Ramiro, que viajan por muchas partes de Sudamérica y luego ponen ahí unos paisajes padrísimos, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, las plantas, por ejemplo, los colores, las combinaciones que tienen los insectos. Todo este tipo te debe de maravillar, porque yo veo unas combinaciones de amarillo con negro. El otro día vi una tarántula en una tienda de mascotas que se llama la tarántula lobo, y es una tarántula enorme. Su picadura no es muy venenosa, pero tiene las patas amarillas con naranja y negro. Entonces una combinación ahí padrísima, ¿no? Entonces lo que te quiero decir, hermanos, es que todos esos cuadros que Dios pinta a través de paisajes, en los atardeceres, en los amaneceres, ¿a poco no son lindos? ¿A poco no son hermosos? Cuando viajas en algún lugar de madrugada y empieza a asomarse el sol, ¿verdad? Y ves esos tonos y matices como naranjas, luego amarillo, salmón, y se va poniendo así. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O nada más yo los he visto? No, el mar, por ejemplo, ¿a poco no? El azul, cuando el sol se mete, casi después ya se ve un mar amarillo o naranja, ¿a poco no? Por el reflejo del sol. Entonces, todo eso, hermanos, quiere decir que la gloria es ¿para quién? Y la creación es para gloria de Dios, porque Él la hizo. Amén. Y bueno, terminando este punto también, hasta en las cosas sencillas, hermano, como dice 1 Corintios 10:31, parafraseando, que dice, todo lo que hagan sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. De manera que cuando haces la comida, bueno, pues hay que hacerlo para la gloria de Dios. Un guisado rico. Cuando vas al trabajo, realízalo igual. Si vas manejando, maneja bien, ¿verdad? Que no te vean que te vas metiendo o claxonazos y así cosas como esas, ¿no? Porque nuestras actitudes van a reflejar, hermano, que es para gloria de Dios. Y nosotros aún como creación también de Dios, entonces lo que hagamos también tiene que ser para que Dios sea glorificado. Amén, hermanos. Muy bien. Antes de terminar este punto, quiero mostrarte uno y quiero que me acompañes a tu Biblia, por favor, en Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13, para terminar este segundo punto, que me parece, a mí
me parece un cuadro muy hermoso y resume en este versículo lo que hemos leído en los otros más. ¿Ya lo tiene? Quiero que lo lea conmigo, por favor, porque tiene una profundidad enorme y nos habla de esto que estamos hablando. ¿Está conmigo? A ver, vamos a leerlo. A ver, los escucho. A todos. Sea honra, gloria, poder por los siglos. Amén. Es lo que dice Romanos con lo que estamos empezando. Y si usted se da cuenta, este versículo, ¿verdad? Encierra, desde mi punto de vista, lo que dicen los otros que hemos leído. De manera que toda la creación, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, en la creación, todos cantaban, ¿verdad? Al Cordero sea la gloria. Entonces nosotros, como parte de la creación, también tenemos que darle la gloria. ¿A quién? A Dios. Muy bien. Pues vamos a pasar a nuestro tercer punto entonces, en esta mañana, hermanos. Vamos a seguir con esto. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Nuestro tercer punto es, el testimonio también es para gloria de Dios. Vamos a Mateo 5:16, por favor. Es un pasaje que muchos conocemos, que hemos ya leído en muchas ocasiones. Entonces, cuando lo tenga, avíseme. Vamos a leer desde el 14 para tener el contexto de lo que está diciendo y poder entender el 16. ¿Ya está conmigo? Lo voy a leer yo, sígame usted con su vista. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué va a pasar? A vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces vemos que el testimonio de un cristiano es muy importante. Este testimonio que tú des puede ser de edificación o puede ser de tropiezo. También usamos el testimonio para testificar de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, en todo esto es lo que vamos a estar en este punto. Este pasaje forma parte del sermón del monte. Y aquí encontramos a Jesús que dice que los ha puesto como ¿qué? ¿Está conmigo? Los ha puesto como ¿qué? Como luz, ¿verdad? Dice, y que no se puede esconder, no se debe poner en un candelero. Dice, para que todos los que entran alumbren la casa. Hace algunos años visité unos amigos en Veracruz, cuando yo era adolescente, me invitaban a un rancho y ahí fuimos ahí. Y entonces entramos a una habitación donde había un quinqué de petróleo. Y entonces pues, lo tenían casi a la mitad del piso y entonces no se veía. Entonces entrabas y estabas en oscura y decía el Señor, oye, tú ponlo arriba, dice, para que los demás entren y nos alumbren, decía él. Y esto es precisamente eso, lo que está diciendo Jesús, que se debe de poner arriba para que puedan alumbrar a la casa. En este caso, de nosotros, habla Jesús, que nosotros como luz tenemos que alumbrar a los demás que están en oscuridad. Porque está de acuerdo, hermanos, que el mundo vive actualmente en un mundo en tinieblas, hablando espiritualmente. Y no saben a dónde van, dice 1 Juan 2:10, porque las tinieblas les han cegado los ojos y viven en pecado. De manera que por esa razón el Señor nos ha puesto por luz para que podamos alumbrar las vidas de todos los demás, de las personas inconversas, ¿verdad? Que son muchos. Entonces nuestros testimonios, que vea aquel y con eso pueda darle gloria a Dios, ¿verdad? Aquel que se convierte, por ejemplo, yo he escuchado alguna vez una persona que hablaba de un recién convertido y nos contaba, dice, no, es que después, desde que ya se hizo cristiano, pues ya ni toma, y ya no se pelea con su esposa, antes eran unas peleas aquí, pero ya no lo hace,
y ya trata bien a la esposa, a la familia. Entonces vean la importancia, hermanos, que es, ¿verdad? Que alguien diga gracias a Dios. Digo, no lo hice como tal, lo estamos mencionando ahorita, ¿verdad? Pero yo creo que ese es darle la gloria a Dios por lo que la gente ve que hacen las demás, en este caso los cristianos. Y bueno, también Dios, hermanos, nos ha permitido que la palabra, que es la luz, que es un tipo de la palabra, pueda ser predicada también. ¿Están de acuerdo? Entonces Dios ha puesto la luz en nosotros, nos ha equipado, nos ha discipulado. Entonces ya con esto nosotros tenemos que ir y llevar la palabra a la demás gente. Y también de esa manera la gente que va conociendo de Dios, o al menos a mí me pasó, cuando yo veía un pasaje y decía, híjole, gloria a Dios por esto, qué interesante que estoy aprendiendo cosas de Dios. ¿O no les ha pasado así? ¿No les pasó a ustedes? Que todo lo ves extraordinario, milagroso, maravilloso, cuando empiezas tu discipulado y empiezas a ver los milagros que Dios tiene, que antes no te dabas cuenta, pero ahora los ves, por la luz que Dios ha puesto en nosotros, hermanos. ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros estamos para alumbrar las vidas de los que están en oscuridad, con vidas vacías, solitarias, tristes, deprimidas. Yo he platicado con algunos que me dicen, es que estoy pasando por una pena muy fuerte, porque mi hijo se murió, platicaba con alguien y decía, y yo siento que fue por mi culpa, porque no lo atendí, y allí traía una carga muy pesada. Entonces yo le dije, mira, si tú confías en Dios, Él puede llevar tus cargas. Y bueno, de esa manera podemos consolar también a la gente, aconsejarla con lo que es la palabra de Dios, porque Dios nos ha puesto como luz. Amén. Y somos portadores de la palabra, debemos compartirla alumbrando a la gente con el evangelio y ellos puedan ver las buenas obras y a través de ese testimonio puedan darle gloria a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, por el testimonio, la conducta y el comportamiento de los cristianos y predicar sobre todo la palabra de Dios, eso puede servir para que la gente le dé gloria a Dios. Y por eso el testimonio es importante, hermanos. Amén. Muy bien. Vamos hasta nuestro cuarto y último punto de esta mañana, de este mensaje. Y bueno, el punto número 4 es llevar fruto para su gloria. Versículo Juan 15:8. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una viña. Estos que están aquí, ¿saben cómo se llaman? Estos que están aquí son los pámpanos. Estas ramitas que ve usted aquí, esta que se ve aquí, son los pámpanos y este es el fruto que lleva el pámpano. Este viene siendo la vid, por acá pues hay un tronco, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué dice el versículo. Yo les voy a leer uno antes que este que tenemos. Les voy a leer antes el 15:5 y nos enlaza con este 15:8. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué lleva? Poquito fruto. Bueno, de vez en cuando. ¿Cómo dice? Mucho fruto. Porque ¿qué? Separados de mí, ¿qué sucede? Nada podemos hacer, ¿verdad? O sea, el cristiano llanero solitario no va a poder hacer nada. Y entonces el 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Y seáis, ¿qué? Así, mis discípulos. Qué interesante en estas dos frases, hermanos, porque a través del discipulado es como podemos multiplicar y llevar mucho fruto a Cristo. En este pasaje encontramos una metáfora, hermanos, de la vid y los pámpanos, donde obviamente Jesús es la vid. Y los pámpanos que permanecen, ¿quiénes serían? Los cristianos verdaderos salvos, ¿verdad? Los que han tenido una relación personal con Jesucristo y por esa razón permanecen apegados a la vid, o sea, a Cristo. De modo que la permanencia en Cristo y el pámpano, o sea, el creyente, da como resultado llevar mucho fruto y es el que tenemos que llevar a Dios. Entonces vemos pues que la Biblia enseña la importancia de permanecer en Cristo, no en ninguna religión, ojo, ni en alguien más, solo en Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Entonces, esta permanencia en Cristo es vital, es importante, es primordial. Y esta permanencia en Jesús significa también no moverte, no salirte, no despegarte de la vid, sino permanecer firme
en Cristo. Ejemplo, por ejemplo, una aplicación, estar apegado a la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Estar en todo momento siempre, ¿verdad? En la oración. Ahorita hemos visto la importancia que tiene la oración, hermanos, por Dios. Hay que estar los lunes ahí, somos a veces muy pocos. Hay que reunirnos. Yo les preguntaría si ya no es importante orar. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, es importante, es vital, eso nos liga con Dios, de manera a tener una comunión diaria con Él cuando nos levantamos. Entonces tenemos que estarlo haciendo, tenemos que esforzarnos. Yo sé que a lo mejor tenemos que hacer cosas. Cuando yo trabajaba y mi esposa la pasaba yo a dejar al trabajo temprano, nos levantábamos a las 5:30 de la mañana y ya en el coche íbamos orando para no dejar pasar más el tiempo, ahí en el carro, y nos acordamos de las peticiones y todo. Tenemos que hacer un hábito de esto, hermanos, porque es importante y eso nos liga en una comunicación directa con Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, pues dice la palabra, ¿verdad? La Biblia, que tenemos que estar de manera pegada a Cristo, en su presencia, adorándole, alabándole, en la oración, como les decía, y en la meditación de la palabra, como dice Josué 1:8. ¿Se acuerdan qué dice el pasaje? A ver, vamos a ir rápidamente. Echemos un clavado. Josué 1:8. Abra su Biblia allí en Josué 1:8. A ver si ya la tienen por ahí. ¿Ya está conmigo? ¿Seguros? Todos dicen amén ya. A ver, léala junto conmigo. Es bien importante esto, hermanos. Tenemos que hacerlo como algo propio en nuestras vidas. Dice así: nunca se apartará este libro, sino que de día meditarás para que guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces, bueno, ese de alguna manera es una promesa, pero lo que nos invita, hermanos, es a estar meditando en la palabra, escudriñándola, pensando en ella. Señor, ¿por qué pusiste aquí? ¿Qué quiere decir esto? Señor, háblame, Señor, enséñame, ministrame. Eso, que la Biblia esté apegada a nosotros, que esté ligada con nosotros, con nuestra alma, como dice el Salmo 119, de manera que todo esto que estamos aprendiendo, hermanos, sea para gloria de Dios, porque separados de Él no podemos hacer nada. Amén. Muy bien. Y claro, por supuesto, hacer discípulos. Acabamos de leer, ¿verdad? Aquí en Josué, que dice que hagamos todo, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Esto significa ser hacedores. Hay que obedecer. ¿Haciendo qué? Discípulos, ¿verdad? Entonces hay que ser productivos. Hay que llevar gente a los pies de Cristo. Predicarle a gente, amigos, vecinos. No sé, creo que todos les hemos predicado alguna vez cuando usamos un Uber o un taxi o el que te va de compras, yo supongo, o no, hermanos, ¿verdad? Ahí Dios te pone que le abres a alguien. A veces te escuchan, nos dicen que a veces no, ¿verdad? Pero ya estamos tirando la semilla, como hemos visto en los cursos que estamos teniendo ahorita. Bueno, entonces la clave para dar fruto es solamente permaneciendo ¿en quién, hermanos? En Cristo, ¿verdad? Y estar conectados con Él para ser productivos espiritualmente. Todo esto sucede cuando permanecemos en la vid, porque la permanencia en Jesucristo da frutos para gloria de Dios, ¿ok? Bueno, por otro lado, dice Juan 15:5, perdón, que sin Él o fuera de Él nada podemos hacer. Este es un cuadro del cristiano que anda sin Cristo, ¿verdad? Es como si se rompiera los pampanitos que les decía, ¿verdad? Se separa de la vid y ya no tiene alimento, se marchita y no podrá dar fruto. Así también el cristiano, cuando descuida su relación con Dios, ¿verdad? Que ya no estás orando, estás distraído, andas por el mundo haciendo otras cosas, ya no lees la Biblia, ¿verdad? Ya no vas a los cursos ni nada. Entonces empiezas a ser como un cuadro como esto que estamos viendo. Yo veo 3 claves aquí, hermanos, para poder dar fruto, que una es, pues, permaneciendo en Jesús, obviamente, ¿verdad? Predicando el evangelio y discipulando. ¿Cómo el último es qué? Discipulando. A ver, dígalo conmigo fuerte. Discipulando, ¿verdad? Y es justo por este medio que se puede llevar mucho fruto, porque el discipulado multiplica a la gente. Imagínate, creo que todos hemos alguna vez, le hemos compartido a alguien, ¿verdad? Lo llevamos a la iglesia, se establece aquí, empieza a ser discipulado, se prepara. Después que termina, ¿el qué hace? Discipula a otro, ¿verdad? Y entonces, pues ya hay más fruto, ¿está de acuerdo? Y el discipulado es la manera, ¿verdad?, que Dios ha diseñado para
que el fruto crezca. ¿O no, hermanos? Bueno, entonces, ¿qué dice el Señor? Que hay que ser, ¿qué? Hacedores, ¿verdad? Entonces, la pregunta obligada en esta mañana, si ustedes me lo permiten, hermanos, es: ¿cuántos has discipulado? ¿O cuántos estás discipulando? O si no, pues tendríamos que discipularnos y prepararnos, ¿verdad? Digo, a lo mejor hemos pasado algún tiempo por ahí, pero bueno, pues si Dios nos está diciendo, pues hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que cumplir con el mandamiento de hacer discípulos, empezando por nosotros mismos. Entonces, yo les haría una pregunta más. ¿Quién quisiera glorificar a Cristo? A ver, levante bien su mano. Nada más tan poquitos, hermanos, qué barbaridad. Bueno, entonces llevémosle fruto a Cristo para que sea glorificado. ¿Están de acuerdo? Bueno, bien, qué bendición, hermanos. Llevar mucho fruto. Y termino con Juan 15:16. Dice: no me elegisteis, sino yo os he elegido a vosotros y los puse para que vayas. Entonces, esta palabra a mí me conecta, no sé a ti, pero a mí me conecta con Mateo 18, 19 y 20, que dice que ir y qué, y hacer que discípulos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, llevar fruto, llevar gente a los pies de Cristo, ¿verdad? Y esto será para gloria de Dios. Amén, hermano. Muy bien. Con esto termino mi exposición y le pido que cierres sus ojos un minuto, vamos a orar. Amado Dios de los cielos y la tierra, cuántas gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje, a través de tu palabra, que es la Biblia, que es verdad, Señor, tú nos muestras tu señorío y tu majestad, Señor. Tú nos enseñas, Padre, que tú has estado desde antes de que todo fuera, Dios. Y todo esto, tu creación, nosotros mismos, Señor, como tu pueblo, te alabamos y te bendecimos, Dios. Y reconocemos tu majestad y tu señorío sobre todo lo creado, Señor, porque todo lo que hay, Dios, nuestra vida, nuestras familias, todo lo que tenemos, Señor, es para tu gloria. De manera que en esta mañana, Padre, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros, Señor, para ser productivos y llevar gente a tus pies. Te lo pedimos en el nombre santísimo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice: muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y pues hasta la próxima.